Hablemos del diente. Se define como un órgano de consistencia muy duro y de color blanco o beige, implantado en alvéolos dentales del maxilar y la mandíbula. Es un órgano porque está formado por tejidos que se originan de distintas capas embrionarias, siendo una de las estructuras más complejas de nuestro organismo. La Real Academia de la Lengua Española lo define como un cuerpo duro que, engastado en las mandíbulas del hombre y de muchos animales, queda descubierto en parte para servir como órgano de masticación o de defensa. Por otra parte, también tenemos que en los dientes pueden distinguirse fundamentalmente tres zonas, que del exterior al interior serían esmalte, dentina y pulpa. Cada una de estas partes está formada por componentes similares, pero no idénticos, y que además varían en su proporción. Por ello, detallamos cada una de estas partes del diente en referencia a sus componentes. El esmalte dentario deriva del ectodermo. Es el tejido más mineralizado que se conoce, lo que significa que presenta bastante dureza. Y representa la estructura más densa de los vertebrados. Recubre la corona en los órganos dentarios. Está en contacto con el medio bucal en su superficie externa, ya que es la primera capa del diente. La primera capa es el esmalte, después la dentina y después la pulpa. Y con la dentina subyacente en su superficie interna. En el cuello dentario tiene contacto con el cemento que recubre la nariz, siendo extremadamente delgado a este nivel, aumentando su espesor hacia las cúspides y bordes incisales, donde alcanza su máximo espesor de entre 2 a 2.5 milímetros, lo cual es bastante espesor, en piezas anteriores y 3 milímetros en piezas posteriores. Constituye el tejido más duro del organismo debido a que se haya conformado por millones de cristales organizados en forma de prisma o varillas muy mineralizadas. Esa dureza se debe a que está constituido por un porcentaje importante de material inorgánico, con un metabolismo escaso dado por la síntesis y secreción de los ameroblastos, los que desaparecen durante la erupción dentaria por un mecanismo de apoptosis. Cuando alcanza su madurez es una estructura acelular, avascular y sin inervación. Por tal motivo, este tejido no puede regenerarse como sucede con otros tejidos de origen mesenquimático. Desde el punto de vista químico, el esmalte es un sistema dinámico capaz de intervenir en diversos fenómenos biológicos, lo cual es muy interesante. Algunos de estos fenómenos biológicos son transporte de iones y moléculas de la cavidad bucal a la dentina, lo cual es de mucha importancia para nuestra higiene bucal. Intercambio de iones con saliva. Reacciones superficiales con sustancias orgánicas salivales. Procesos continuos de desmineralización y remineralización. Algunas de las funciones del esmalte son las siguientes. Proteger a la dentina del ambiente bucal, ya que esta dentina no puede estar expuesta a este ambiente, y resiste a la abrasión o desgaste generado por la masticación. Por tal motivo es que el esmalte presenta dureza para resistir a esa abrasión y a ese desgaste generado por la masticación. Yo le puedo hablar sobre las propiedades físicas del esmalte dentinario, que está comprendido por dureza, color y transparencia, permeabilidad y radiopacidad. En la dureza es la resistencia superficial de una sustancia al ser rayada o a sufrir deformaciones de cualquier índole, motivadas por presión. Presenta una dureza que corresponde a 5 en escala de Mohs y equivale a la apatita. Tiene elasticidades muy escasas, pues depende de la cantidad de agua o de sustancias orgánicas que posee. Es un tejido frágil con tendencias al macro y microfracturas, cuando este no tiene un apoyo dentinario elástico. En su color y transparencia, el esmalte es translúcido. El color varía entre un blanco amarillento a un blanco grisáceo. Este color depende de las estructuras subyacentes, en especial de la dentina. En su permeabilidad,
es extremadamente escasa. El esmalte puede actuar como una membrana semipermeable, permitiendo la difusión de agua y de algunos iones presentes en el medio bucal. Y su radiopacidad es la oposición al paso de los rayos Röntgen. En el esmalte esta está muy alta, ya que tiene estructuras radiopacas del organismo humano por su alto grado de mineralización. El esmalte está compuesto químicamente por 1% de matriz orgánica, un 3% de agua y un 96% de matriz inorgánica. Para observar estructuralmente el esmalte hay que quitarle unas cuantas micras de la superficie para que nos revele y nos permita estudiar su estructura. De esta manera podemos ver que está compuesto de pequeños motivos en forma de cerraduras compactados en un arreglo hexagonal. Si partiéramos el diente en una sección longitudinal, es decir, cortándolo de tal manera que se observe al mismo tiempo la dentina y el esmalte, veríamos que estos motivos corresponden a unas varillas que corren de la unión amelodentinaria hacia la superficie. Estas se les llama prismas y tienen dimensiones de micras. Si observamos uno de estos prismas a mayor amplificación, podemos ver que se componen de millones de cristales a escalas nanométricas. Estos son cristales de hidroxiapatita, lo que significa que son los minerales más duros del cuerpo humano y están unidos lo más juntos posibles, pero siempre están rodeados de material orgánico. Por lo tanto, podemos decir que el esmalte dental está formado por cristales de hidroxiapatita dentro de una matriz orgánica, por lo cual podemos clasificar como un material composito. La hidroxiapatita presenta una celda unitaria hexagonal con un eje helicoidal a lo largo del eje hidroxilo. En forma natural, la hidroxiapatita también puede presentarse como celda unitaria monoclínica. En este caso, los estudios de microscopía electrónica de transmisión demuestran que el esmalte dental presenta una celda unitaria hexagonal. La dentina es el eje estructural del diente y constituye el tejido mineralizado que conforma el mayor volumen en la pieza dentaria. En la porción coronaria se halla cubierta por el esmalte, mientras que en la región radicular está tapizada por cemento internamente delimitada con el órgano pulpar. El espesor de la dentina varía según la pieza dentaria. En los incisivos inferiores es mínimo a 1 a 1.5 milímetros, mientras que en los caninos y molares es de 3 milímetros aproximadamente. La dentina está constituida por varias estructuras identificables. Entre ellas se encuentran los túbulos con procesos celulares y fluidos, dentina peritubular altamente mineralizada y dentina intertubular constituida fundamentalmente por colágeno y depósitos de apatita. La organización estructural y variaciones microestructurales reflejan influencias formativas como el tamaño y la forma del diente, y algunas alteraciones producidas por la edad, las agresiones externas y la enfermedad. La principal función de la dentina es soportar el esmalte. También es responsable de transmitir los impulsos desde el esmalte o la raíz a la pulpa del diente o nervio del diente. Bien, ahora hablaremos un poco más de la dentina, sus características y su composición. Tenemos que saber que la dentina es una estructura tubular permeable y está compuesta principalmente por un 70% de hidroxiapatita, un 20% de materia orgánica y el 10% restante es agua. La dentina es la capa que da calor al diente, ya que su tonalidad siempre va a ser un poco más amarillenta respecto al esmalte, que es translúcido. La función principal de la dentina es dar soporte al esmalte. Ahora, hablando de sus propiedades físicas, tenemos como algunas de ellas al color, la translucidez, la dureza, la permeabilidad, la radiopacidad y la elasticidad. Hablando del color, tenemos que este siempre va a ser de un tono blanco amarillento, pero puede presentar diversas variaciones de acuerdo a algunos factores, como la vitalidad pulpar, los pigmentos, el grado de mineralización y la edad de cada individuo. También tenemos la translucidez. Como ya dijimos anteriormente, la dentina es menos translúcida que el esmalte debido a su grado de mineralización, que es menor.
También tenemos la dureza y esta también está determinada por el grado de mineralización. Es mucho menor en el esmalte y es algo mayor en el hueso y en el cemento. La radioopacidad. Esta depende del contenido mineral. Por su baja radioopacidad, la dentina está presente en las placas más sensibles y oscuras que el esmalte. La elasticidad. Este tiene un gran factor importante funcional, ya que permite compensar la rigidez del esmalte, amortiguando los impactos del mordisco. La permeabilidad. Debido a la presencia de túbulos dentinarios, permiten que distintos elementos penetren con relativa facilidad. Las propiedades de la dentina, tales como su espesor, composición química y microestructura, pueden variar debido al tipo de diente y a la edad del paciente. En el caso del espesor, en los pacientes jóvenes puede variar en un 2,00 milímetros para los incisivos inferiores y un 3,00 milímetros para los caninos y los molares. Sin embargo, debido a la edad, el espesor de la dentina tiende a incrementarse debido al crecimiento aposicional. La microestructura de la dentina está conformada en su mayoría por túbulos dentinarios, los cuales son los encargados de alojar los procesos odontoblásticos y de recorrer la dentina de la pulpa hasta la unión amelodentinaria. La dentina que recubre estos túbulos es llamada dentina peritibular. Sin embargo, aquella entre los túbulos es llamada dentina intertubular. De acuerdo a la distancia de la dentina con el esmalte dental, esa puede ser clasificada como dentina superior, dentina central y dentina inferior. Estas se diferencian entre sí por la cantidad y del diámetro de los túbulos y por su composición química. Estas características antes mencionadas hacen del material de la dentina un material anisotrópico, cuyas propiedades mecánicas dependen de su ubicación del diente. A lo largo de los años se han realizado varios estudios con el fin de caracterizar la dentina y de conocer su estructura y comportamiento. En estos estudios se han reportado valores para la densidad de túbulos entre 15.000 y 24.000 túbulos por entre milímetros cuadrados. Para la dentina superior entre 35.000 y 40.000 túbulos entre milímetros cuadrados. Para la dentina media y entre 43.000 y 65.000 túbulos entre milímetros cuadrados. Para la dentina inferior, en el caso de los túbulos dentinarios, se han determinado un diámetro entre 0,5 y 0,9. Para la dentina superior entre 1,0 y 2,0 y por último para la dentina media entre 2,0 y 3,0 para la dentina inferior. Por último, en el caso de la composición química de la dentina, se han encontrado una disminución en la cantidad de contenido orgánico desde la pulpa hasta la unión con el esmalte, así como una disminución en el espesor de los cristales de la hidroxiapatita presentes en la dentina al acercarse a la unión amelodentinaria. La pulpa. La pulpa es el tejido blando del diente que contiene los nervios, los vasos sanguíneos y el tejido conectivo. Está dentro del diente y se extiende desde la corona del diente hasta las puntas de las raíces. Es como el corazón del diente, por el medio del cual está conectado nuestro organismo, y es por allí donde se nutre y adquiere vitalidad. La formación de la dentina es el primer trabajo de la pulpa tanto en orden como en importancia. Una vez activada la producción de dentina, este proceso se agiliza para así formar lo que es la corona del diente y la raíz. Después de esto, el proceso se alentiza, aunque muy pocas veces se seca por completo.
La nutrición de la dentina es una función de las células odontoblásticas y de los vasos sanguíneos subyacentes. En esta se da el intercambio de nutrientes a través de los capilares pulpales y el líquido intersticial viaja a través de los túbulos diseñados por los odontoblastos. Después de esto encontramos lo que es la inervación de la pulpa y de la dentina. Esto se da por el movimiento del líquido a través de los túbulos dentinarios. Viaja a través de los túbulos diseñados por los odontoblastos. Después de esto encontramos lo que es la inervación de la pulpa y de la dentina. Esto se da por el movimiento del líquido a través de los túbulos dentinarios. Se ha dicho que la defensa del diente y de la pulpa es la creación de dentina ante una irritación. Esto se puede decir que es generada por la pulpa, ya que esta genera una defensa intencional. Muy buenos días, hoy hablaremos de la composición química de la pulpa dentinaria. La pulpa dentinaria es un único tejido blando del diente formado por células, sustancia fundamental y fibras. Entre las generalidades de la pulpa dentinaria podemos encontrar que el peso de las pulpas humanas se encuentran entre 2 y 6 miligramos. Además, las pulpas están constituidas por un tejido conectivo especializado. El principal también componente proteico de la pulpa y la dentina madura es el colágeno, y en una menor proporción se encuentran los hidratos de carbono. El tamaño de la pulpa de la cámara pulpar disminuye con la edad del diente debido a la disminución del contenido proteico al desarrollo de la dentina. La pulpa humana en estado vital muestra mayor concentración de proteínas totales, colágeno e hidratos de carbono totales que las necróticas. Aunque también podríamos decir que en la composición química de la pulpa, en la composición estructural de la pulpa, podemos decir que se encuentran varios vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, células de defensas, sustancias bases y fibroblastos. Pero, sin embargo, otra característica de la pulpa es la presencia de odontoblastos, necesaria para la producción de la dentina. Cuando estamos hablando de sustancia fundamental de la pulpa, podemos decir cuál es la sustancia fundamental de la pulpa. Pues la sustancia fundamental de la pulpa se compone en proteínas que contienen carbohidratos, como lo son proteínas, glucoproteínas, como la fibronectina, que tiene la función de mediador en las interacciones de las células, de las interacciones celulares de la matriz. Son ricas en exosaminas y otros carbohidratos y por polisacáridos ácidos. En la célula se fabrica una matriz fundamental que después actúa como base y precursor del complejo fibroso. Como ya veníamos hablando, en las células están los odontoblastos, que también se le llaman así, el cual sintetizan el colágeno tipo 1 y 5 y mucopolisacáridos. Están también los fibroblastos, que sintetizan lo que son las retinas. Como ya veníamos hablando, la sustancia fundamental es un gel denso, abundante en las instituciones jóvenes y escasa en el adulto, función la cual son el transporte de nutrientes y metabolitos. Entre los componentes orgánicos está un bajo contenido en colágeno, un 16,8%, alto contenido de glicoproteína y mucopolisacáridos ácidos a un 5,9%. Según la etapa de desarrollo del diente varía el tipo de colágeno presente. En dientes erosionado maduro, tipo 3 aumenta en pulpa, tipo 1 en dentina. En tejido pulpar joven, mayor proporción de colágeno, tipo 3 respecto al tipo 1 y va disminuyendo con la madurez del desarrollo tisular. Cuando también hablamos de proteína, contiene mayor proporción de colágeno tipo 1 y tipo 3 en pulpa y en dentina. Y el tipo 3 es constante en cada caso, en cada estadio, un 45% del total.